La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. Muy buenos días con todos. Los chicos de GAP ya pueden subir también a su clase, a su reunión. Un abrazo muy especial, un saludo muy especial de SUA. Como vieron la foto, como decía Joaco, hemos ido avanzando. Dios nos ha permitido grandes cosas allí en el colegio. Y sí, definitivamente es una gran bendición llevar el reino de los cielos a toda parte. Me encanta esta serie, la fe de la siguiente generación, una gran influencia. Y quiera bien Dios que al terminar esta serie quedemos todos retados, pensando en lo que estamos traspasando a la siguiente generación. ¿No les parece? Como familias, nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, como adultos también, incluso como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de qué es lo que estamos proyectando afuera, cuál es el mensaje que nosotros estamos llevando como creyentes de Cristo. Cuando uno está o cuando estoy en consejería con las parejas, normalmente sale siempre a relucir eso, las cosas que nos enseñaron en nuestro hogar, cosas buenas y cosas malas también, pero definitivamente la familia es de gran influencia para todas las generaciones. Mi padre fue una persona autodidacta. Él aprendió muchas cosas por sí mismo, entre eso la música. Él aprendió a interpretar varios instrumentos de cuerda, y él quería, por esa pasión, por ese amor que él sentía por la música, traspasarlo a nosotros. Pero él era una persona un poquito brusquita, no manejaba bien la ira. Recuerdo un día que salimos del colegio, estábamos en un campeonato, estábamos los 3 hermanos, salimos del colegio, íbamos a la casa a cambiarnos y a regresar para el juego. Los 2 primeros salieron lisos, salieron rápido, pero a mí mi padre me agarró y me dijo: acuérdese que usted tiene clase hoy de tiple. Yo aprendía tiple. Estábamos en la clase y obviamente un muchacho de 13 años que le digan una clase de tiple con el papá o el juego que lo está esperando allá el campeonato. Empecé a hacer las cosas de mala gana, empecé a hacerlo mal. Dije, si lo hago así, mi padre va a sentirse de pronto molesto y me va a decir: bueno, váyase. Pero no fue así. Él me dio un golpe tan duro que caí sobre el instrumento y se rompió. Obviamente, pues esto provocó ira en él y la golpiza fue tremenda. La intención era buena, su intención era buena, pasar un legado musical. A él le apasionaba mucho la música. De hecho, conocí así a mi madre. No era músico, pero le encantaba. La intención era buena nuevamente, pero la pedagogía o la forma de hacerla pues no fue realmente la mejor. Inconscientemente en mi vida tomé un rechazo hacia los instrumentos de cuerda. Empecé a ver o a aprender instrumentos de percusión. Y a que no adivinan qué toca mi hijo hoy en día: batería. Él era el baterista hasta que salió de Venezuela, era el baterista de la iglesia. Y fue algo que yo no me propuse enseñarle, sino algo que le transmití. Así es de que nosotros también tenemos esa gran oportunidad, ese gran reto de traspasar nuestra fe a las siguientes generaciones. Y creo que hace mucha falta en este mundo. Como dice el video, ¿cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han preguntado qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cuál es el legado? ¿Cuáles son los pasos que nuestros hijos o los menores o las personas a nuestro alrededor van a pisar después de nosotros? Y hablando de legados, no sé, a mí pues, como pastor me tocaba ir
muchas veces a los cementerios a hacer los oficios fúnebres. Y después me encantaba dar una vuelta por el cementerio, encontraba mucha paz, pero me gustaba ver en las lápidas los epitafios que había, porque para mí era como eso, como un resumen de la vida de la persona que está ahí, qué fue lo que dejó. Y encontraba cosas interesantes, por ejemplo, una madre ejemplar dedicó su vida a amar a su familia y nos enseñó a amar. Qué bonito, ¿no? Dejar ese legado en nuestra familia, que cuando lo vieran se recordaran de ese legado. Otra, por ejemplo, nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará grabado por siempre en nuestra alma. Eso me encantó. Pero también encontraba cosas como: aquí yace Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Había otra también que me encanta mucho. Mi suegra iba a venir por ahí, no sé si esté aquí, pero dice: descansa en paz hasta que nos volvamos a ver, tu suegra. Y definitivamente nosotros podemos. Había otras que no decía nada, decía 1900 tal, 2000 tal. Entre ese espacio no hubo nada. No hubo un legado, no hubo algo que marcara la vida de la familia o que dejara una huella para las siguientes generaciones. Y Joaco hablaba la semana pasada de cómo el pueblo hebreo transmitía imágenes o dejaba más bien cosas que hablaran de ese Dios que el pueblo hebreo creía. Hablaba Joaco de que cuando ellos pasaron el Jordán, que el Señor abrió el Jordán y ellos lo pasaron en seco. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Joaco? ¿Qué hicieron? Exactamente, agarró cada tribu y puso una piedra. Eran 12 piedras allí, 12 piedras que cuando las siguientes generaciones pasaran por allí y recordaran qué era lo que había pasado, pues se iba a comentar. Y Dios siempre quiso y ha querido que nosotros hagamos cosas para que las siguientes generaciones, para las personas que están a nuestro lado, puedan recordar cuál es el Dios que creemos, qué ha hecho Dios en nuestra vida. Por eso es importante también que nosotros hablemos. Hoy estaba hablando con una persona aquí sobre una cirugía que le habían hecho y cómo Dios había hecho un milagro en esa cirugía. Así es de que en Deuteronomios, que es el 5.º libro del Antiguo Testamento, encontramos una manera en que Moisés le transmite al pueblo hebreo esa forma de recordar quién era ese Dios, en quien ellos habían creído y cómo los había llevado hasta allí. Un poco de eso nos habla de la historia. Sabemos que el pueblo salió de Egipto en un viaje que podría haber durado unos cuantos meses. Tardó 40 años. Y la generación que estaba allí antes de entrar a la tierra prometida, pues no era la misma que había salido. Los mayores de 20 años ya habían muerto en el desierto. Y era una generación nueva, una generación que no había escuchado y no había recordado la ley de Dios, lo que Dios les había enseñado. Así es de que en Deuteronomios capítulo 6 empieza con una oración muy linda, una oración que incluso hoy en día el pueblo judío repite, tiene en sus casas anotado al entrar en las puertas. En fin, recuerda quién es ese Dios y lo que hizo por el pueblo. Esta oración se llama el Shema. ¿Han escuchado eso? El Shema. Y la palabra Shema significa escucha, pero no escucha solamente el acto de percibir los sonidos sonoros y llevar la información al cerebro, sino que dice: escucha atentamente, escucha, procesa la información, llévala al corazón, presta atención y responde a lo que estás escuchando, a lo que estás oyendo. De hecho, la palabra Shema también significa obedecer. ¿Sabían eso? Que es la otra cara de esa misma moneda. Obedecer se usaba también en esta palabra. Y nuevamente es una oración que resumía
quién era ese Dios, lo que Dios había hecho por ese pueblo. Y cuando vemos esto, vemos cómo Dios hace un ejercicio. Por ejemplo, cuando mi hijo iba a salir de Venezuela, iba primero a Brasil, vivir un par de años y después iba para Canadá, cómo nosotros nos sentamos a darle recomendaciones. Igualmente, antes de casarse, tuvimos el privilegio de darle el prematrimonial. Y cómo le dábamos instrucciones, le advertíamos sobre las cosas. Y es que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ve como sus hijos, somos sus hijos. Y Él quiere advertirnos, quiere decirnos. Y por eso dice, escucha atentamente, escucha atentamente. Y dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo siguiente. Dice, escucha Israel, o Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estén en su casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como un marco. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Obviamente no era una época en donde había bibliotecas, donde había papelerías, donde íbamos a comprar una copia de la Biblia, pero la idea y lo que teníamos que hacer, lo que Dios le pedía era que lo grabaran, pero no grabarlo simplemente por repetirlo, sino que lo internalizaran en su vida. No perdamos esto de ahí, no perdamos el Shema de ahí. Vamos al Nuevo Testamento. Cuando a Jesús, ¿se acuerdan que llegaron los fariseos a preguntarle para que él cayera en una trampa? ¿Cuál era el mandamiento más importante? ¿Recuerdan eso? Y Jesús responde con el Shema. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Shema nos habla y le hablaba al pueblo de lo que ellos deberían tener en cuenta como su código de vida, como su código de ética, lo que deberían ellos hacer para que esa relación con Dios estuviera siempre buena, fuera una relación viva, pero también para transmitirla a los hijos y a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar nosotros siempre y tener presente como la mayor convicción en la vida? Pero primero, tenemos que llevarlo a la convicción, no a la creencia. La convicción es algo por lo que yo doy mi vida, por lo que con la información que yo tengo sé que eso es así y estoy dispuesto hasta dar mi vida por eso. Se ha perdido también muchas veces la convicción de que la palabra en ese único Dios es cierta, de que sus promesas son ciertas y que fueron ciertas para el pueblo antes como lo son ciertas ahora para nosotros. Quisiera que viéramos algunas cosas de eso que Dios quería que recordáramos de Él. En primer lugar, dice, es el único Señor, es el único Señor. Es decir, que hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Dice, no hay otro como Él, no tendrás otro en tu vida. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Empieza aclarando eso, empieza diciendo eso. Una vez hice una pregunta y no es para que la respondan ahorita. En un auditorio más o menos así pregunté, ¿cuántas personas conocen los 10 mandamientos? Y la pregunta es solo para cada uno de nosotros. Conocemos los 2 mandamientos, conocemos por dónde empiezan los 10 mandamientos, porque ahí es donde nosotros vamos a ver lo que Dios dice, lo que Dios quiere y lo que nosotros podemos transmitir. De hecho, en el versículo 3 también dice, oye Israel, escucha Israel. Hay único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y era una tierra que estaba llena de pueblos que tenían muchas creencias, que eran idólatras, creían en muchos dioses. De hecho, antes de entrar a la tierra prometida, por eso Moisés le recuerda al pueblo. Porque la tierra no estaba lista, no estaba desolada, sino que había pueblos allí y había que ir a conquistarla. Y al conquistarla, mezclarse con esos pueblos, Dios siempre fue muy celoso de sí mismo, porque sabía que como seres humanos a veces escuchamos otras cosas y cambiamos el rumbo. El pueblo sabía que no debía de dejarse influenciar. Y cuando hablamos de idolatría o de otros ídolos, no pensemos solamente en función de imágenes, en función de cuadros, en función de otras cosas, porque en nuestra vida ciertamente hay muchos ídolos. Podemos tomar muchos ídolos en nuestra vida. ¿Y qué sería un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Algo con lo cual nos sentimos felices y que si nos falta entraríamos en una barrena, entraríamos en picada. Nos pondríamos mal. Dios debe ser el primer lugar absolutamente en todo. Mateo 6:33 dice, busca primero, ¿qué? El reino de Dios y vive una vida justa y todo lo demás se pondrá en una perspectiva correcta. Cuando entendemos ese Dios, cuando sabemos quién es ese Dios, podemos nosotros vivir confiados en Él, así como el pueblo lo hacía. Cuando vienen situaciones difíciles, no busco en otro lado. Yo recuerdo una vez, y no sé si lo comenté alguna vez acá, ya a esta edad uno no sabe qué comentó, qué dijo, pero yo recuerdo que una familia me pidió que fuera a orar por un enfermo que estaba allí en el hospital. Cuando fui, entré y no les exagero, habían una cantidad de imágenes de Said Baba, yo creo que todas las religiones estaban ahí presentes, pero faltaba este Dios, el único Dios, y por eso me pidieron ir allá. A veces cuando vienen estas cosas nos desesperamos, escuchamos y es natural en el hombre buscar soluciones, pero las buscamos en otros sitios, lejos de ese único Dios. ¿Qué más no se nos debe olvidar? Que somos una comunidad, que somos una comunidad. Por eso dice nuestro Dios. Primero, esa identidad personal que todos queremos tener, que somos sus hijos, que yo le pertenezco a Él, que Él me pertenece y que tenemos una relación. En un momento de la historia, el pueblo hebreo se creyó muy a fondo esto. Se creyeron exclusivos y creyeron que ellos eran los únicos a los que Dios quería salvar, quería proteger. Ciertamente fue un pueblo escogido y de ahí es que venimos precisamente nosotros. Pero desde el principio en la Biblia de tapa a tapa, Dios nos muestra que siempre pensó en toda la humanidad. Siempre Dios es un Dios inclusivo, un Dios que tiene sus brazos abiertos para todo aquel que lo busca. Al decir nuestro Dios, también estamos hablando de una relación de comunidad. No es solamente mío, es nuestro Dios. Por eso también debemos expandir nosotros estas buenas nuevas. El hombre, como parte de su desarrollo y su identidad, no fue creado para estar solo, para estar aislado. Fuimos creados para ser comunidad. Eso es lo que precisamente a través de los campus estamos haciendo nosotros. Queremos ir a más partes, a ser comunidad. Esa es la expresión que el colegio usa con nosotros. No nos dice iglesia, sino somos una comunidad que quiere servir a la comunidad. No servirnos de la comunidad, sino servir a la comunidad, precisamente dando el mensaje de las buenas nuevas. En la misma, Dios nos muestra esa característica de comunidad, de que no es Padre, Hijo y Espíritu, de que necesitamos nosotros siempre de otros en nuestra vida. Dice en Proverbios 27, el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre.
Porque en nuestras relaciones, y no solamente interpersonales, sino en la familia, ahí es donde nosotros debemos siempre aplicar los principios bíblicos que conocemos. Lo que Dios nos ha enseñado, ahí es donde nosotros debemos llevarlos a hacer visible a un Dios invisible. ¿Cómo podemos hablar de perdón, por ejemplo, de un Dios que es perdón, cuando nosotros albergamos rencor en nuestra vida, en nuestro corazón? Dios nos lleva a humillarnos al saber que solos no podemos, que necesitamos de la comunidad. Por eso también en la confra deseamos que todos participen en los grupos de crecimiento, porque a través de un grupo, el domingo está bonito verlos, está chévere verlos, pero entre semanas que nosotros vamos a desarrollar esa comunidad, donde vamos a orar los unos por los otros, donde los vamos a conocer, donde va a venir gente incluso que de pronto no va a la iglesia, pero empieza a escuchar de Dios. ¿Qué más no se nos debe olvidar? ¿Qué más no se nos debe olvidar? Amarlo de manera integral. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y con qué? Y con todas tus fuerzas. Es decir, a Dios debemos amarlo de una forma integral. A veces somos selectivos en la forma o en las áreas que le vamos a entregar a Dios de nuestra vida. No, Señor, es que aquí pues tú como que no entiendes mucho esta situación, déjame yo la manejo. Escuchamos durante muchos años hablar de lo secular y de lo eclesial o eclesiástico. ¿Escucharon alguna vez eso? Que lo secular era fuera de la iglesia. Pero en lo personal pienso que eso es absurdo. Dios está en nosotros, en nuestros negocios, en nuestra forma de tratar a nuestra familia, en la forma como nos desarrollamos en la universidad, en el colegio, en el trabajo. ¿Cómo nos comportamos en el transporte? Yo creo que esa es una de las pruebas más grandes. Especialmente a mí se me ha olvidado lo que era manejar en Bogotá. Pero les cuento que me dio más miedo manejar en Lima. No sé si Juaco esté por ahí. Lima es terrible. Un pastor nos llevaba al aeropuerto y ese hombre iba en zigzag y mandando bendiciones a todo el mundo. Increíble la forma como se maneja. Pero si nosotros precisamente mostramos a ese Dios vivo, esas enseñanzas que Dios nos ha traído, pues el mensaje va a ser diferente. Hace un tiempo sufrí en Venezuela se le dice me accidenté. Y cuando aquí uno dice accidente, ¿qué te pasó? No, que el carro le pasó algo, pero no es un accidente grave. Íbamos por la autopista con mi esposa, con mi hija, y un motorizado que venía atrás, una mujer, perdió el equilibrio y se cayó, y mi hija me grita, papi, mira, se cayó y se golpeó duro. Entonces yo freno el carro y lo brillo y me voy a ayudarle a levantar y la moto. Mi hija también iba a ver qué le pasó y se viene este hombre con un casco en la mano a golpearme. Yo no tengo nada que ver. Pero a veces nosotros vivimos así, a la defensiva, vivimos exaltados y solamente Dios es quien trae esa paz a nuestro corazón. Dice, como veíamos en Marcos, dice Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y cuando diga, oye Israel, podemos poner ahí tu nombre. Oye Soraya, oye Juan, oye Alberto, oye Yolanda, pongamos ahí nuestro nombre. Dice, oye Fernando, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Será que Jesús se le olvidó el versículo? ¿O será que estaba improvisando? Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús conoce nuestra vida y sabe que en la mente es donde nosotros vamos a recibir la información, a procesarla, a tomar decisiones y a tomar acciones y actitudes. ¿No les parece? Allí en la mente es donde nosotros debemos filtrar todos nuestros pensamientos y todo lo que somos
a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas, a través del amor de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través de todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús añade mente, porque en la mente es donde procesamos la información. Y nos dice también que debemos amar, no solamente de esa forma, sino amar su palabra. ¿Cómo conocemos a alguien? ¿Cómo conociste a la persona con la que de pronto estás casado o con la que tienes una relación? ¿O cómo conoces a tus hijos? En conversaciones, ¿verdad? La palabra de Dios es la forma en que nosotros conversamos y conocemos el corazón de Dios, conocemos su carácter, conocemos sus enseñanzas, sus consejos, lo que Él quiere para nosotros. Por eso es importante que nosotros la podamos leer. Por eso le decía al pueblo que se la graben, que la lleven, que la aten, que la escriban. No para tener grafitis de la palabra de Dios, del Pentateuco, sino para tenerla siempre presente en nuestras vidas. Dice, grábatela en el corazón, donde pasan las emociones, nuestros sentimientos. Y después pasa al contexto familiar. Dice, incúlcales continuamente, háblales continuamente. Y nuevamente, no solamente a los hijos, sino a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Ahora, esto no se trata de dar cantaleta ni de andar con la Biblia diciendo, no. Porque la única forma y la mejor forma y el primer libro que las personas a las cuales queremos llegar, que van a leer, somos nosotros. Nuestras actitudes, nuestra forma de llevar la vida. Ese va a ser el mejor mensaje, va a ser la mejor enseñanza, va a ser una Biblia viva que nosotros estemos transmitiendo. Y cuando nosotros lo hacemos con nuestros hijos, estamos abonando una gran parte del éxito en sus vidas. Gracias a Dios, nuestro hijo, aún en la distancia, pues han venido momentos difíciles, momentos de crisis, en los cuales nos comunicamos y Dios siempre está en nosotros. Dios siempre está dándonos o permitiéndonos darle un consejo y hablar con sabiduría para lo que Él necesita. Nosotros no podemos delegar esa responsabilidad en otros. Pero también quisiera dejarles esta frase muy importante en estos tiempos. Dice, mientras transmitamos este legado, mientras hablemos de fe, existirán, ¿qué? Hogares. Nuevamente, mientras transmitamos ese legado, mientras hablemos de fe, existirán hogares. Existirán familias en un mundo que más bien parece que las quiere extinguir. ¿No han percibido eso? Muchos chicos, inclusive hoy en día, no se quieren casar. Muchas familias también no quieren de pronto tener hijos. Cuando vamos al principio de Dios, al principio creador, encontramos allí todo lo contrario. Pero es que quizá no hemos sabido transmitir, hemos tenido la buena intención, pero no la pedagogía de instruir bien a las siguientes generaciones. Y sigue diciendo que no le podemos pasar esa responsabilidad a otros. Yo recuerdo, con mi esposa estuvimos como pastores de jóvenes como 9 años, porque sí fuimos jóvenes. Estuvimos como 9 años y yo recuerdo padres que llegaban a decirme, pastor, es que vengo a hablarle de fulanito, porque ahora está rebelde en la casa, ahora no se quiere portar bien, porque se la pasa metido en la iglesia. Y claro, uno recibía eso y oraba por ellos, pero la responsabilidad primordialmente está en nuestros hogares, está en lo que nosotros hagamos y lo que ellos estén viendo. Está en primero hacer una retrospección en nuestra vida de qué es lo que estamos transmitiendo. Y después dice, háblales cuando estén en la casa, por el camino, al acostarse, al levantarse. Y no me habla de estar todo el tiempo diciéndoles lo mismo. Dice, háblales
háblales. Y pienso asimismo en esa antifamilia que se está creando en la sociedad, que también se está creando un anti-háblales o conversales. Hoy nuestros hogares están llenos de pantallas, de teléfonos. Ayer en el grupo de parejas de Suba hablábamos un poco de eso. Y todas las personas decían y opinaban lo mismo. Hemos dejado esos espacios ricos para hablar. En mi casa están prohibidos los teléfonos en los momentos en que estamos en la mesa. Puede ser la emergencia que sea, pero están prohibidos, porque nos hemos dejado ganar o nos estamos dejando ganar esa batalla. Las familias hoy están alrededor, y sí, están unidas, están juntos, pero cada uno en su mundo, con algo que se creó para comunicarnos. Estamos rompiendo la comunicación cercana, del prójimo, del cercano. Debemos buscar esos espacios, por eso dice en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos eran chicos, el colegio quedaba lejos y teníamos que llevarlo, o teníamos la bendición de llevarlos nosotros. Era un tiempo precioso en que nosotros usamos para hablar con ellos. Y para hablar no solamente de cosas que dice la Biblia o cosas de Dios, pero para hablar otros temas que a veces pensamos que nuestros hijos están en una burbuja y que esos temas no los van a tocar a ellos, o son muy chicos para que escuchen de estos temas. Pero les digo una cosa, que si nosotros no lo hacemos, va a haber alguien que sí lo va a estar haciendo. A través de esas redes precisamente, a través de los medios. En España se acaban de aprobar unas leyes que cuando uno se pone a pensar para dónde va la sociedad, para dónde vamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para transmitir algo bueno? Busquemos oportunidades, busquemos momentos, busquemos sitios. Nosotros no nos dejemos ganar por eso. Provoquemos nosotros esas instancias, esos lugares, aprovechemos oportunidades para poder hablar con nuestros hijos, saber qué es lo que piensan. Hace poco escuché una analogía que quería compartirla con ustedes, muy interesante. Con esto del COVID, las vacunas se pusieron de moda, ¿verdad? Es lo que fue la esperanza del COVID. Y escuchaba yo que, y me van a perdonar las personas que estén en medicina o en el área médico, no sé mucho de esto, pero la idea con la vacuna es que se introyecta un virus que no está activo, un virus desactivado, para que el cuerpo lo reconozca. Así es de que cuando venga el virus de verdad, ya haya un ejército para combatirlo. Perdonen mi ignorancia, pero la forma de transmitirlo, pero es más o menos lo que se hace en una vacuna. Nosotros podemos vacunar a nuestros hijos. ¿Cómo los vacunamos? Podemos en esos espacios hablarles al acostarse, al levantarse, en el camino, hablarles de las cosas. Mira, hijo, tú vas a escuchar que se está diciendo esto, que se está aprobando esta ley, pero la verdad es esta. Lo que la familia piensa, lo que Dios dice es esto y esto, para que cuando vengan a ellos ya haya un ejército de pensamientos diferentes en su corazón y en su mente. ¿Me siguen la analogía? Hagámoslo. Y no solamente con nuestros hijos, como iglesia tenemos ese privilegio de hacerlo. No nos quedemos callados. Dios nos invita precisamente a transmitir ese buen legado. Dice, átalas, llévalas, escríbelas. Es decir, haz de eso una forma de vida. A mí me encanta hablar de relación, no de religión, porque eso es lo que Dios pide para nosotros. La religión más bien pone al hombre aparte de Dios. La relación lo une. Un Dios vivo, como vemos aquí. Nuevamente, no significa que usemos la palabra de Dios para castigar, para juzgar, para criticar, para hostigar o para usarla convenientemente para llevarle a los hijos un mensaje.
Hablemosla desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué más no se nos debe olvidar? Que no se nos debe olvidar. Somos seres olvidadizos, seres que tenemos la tendencia a olvidar las cosas, y Dios lo sabe. Por eso dejó escritos, por eso dejó testimonios, por eso es que nosotros también estamos aquí en la iglesia. En este lugar donde recordamos vez tras vez, a veces de pronto vendrá nuevamente esta serie más adelante, porque necesitamos estar recordando. Por eso empieza el Shema también. Oye, Israel, escucha, Israel, grábalo, vuélvelo a recordar. Debemos tener siempre presente también servirle al Señor. Como decía Joaco, hay muchas formas de servir y a veces pensamos en función de que servirle a Dios es solamente en un plano de iglesia, de comunidad de iglesia, pero le podemos servir afuera, podemos ser útiles, podemos llevar ese mensaje una vez más de un Dios invisible a un Dios visible, con nuestras manos, con nuestros dones, con nuestros talentos, pero también aquí. Necesitamos más gente. En Suba necesitamos gente, y no gente capacitada. Cuando vemos en la Biblia, Dios nunca tomó gente capacitada, tomó gente y la capacitó para hacer las cosas. Necesitamos gente dispuesta, con un corazón abierto. Jesús mismo modeló el servicio. ¿Se acuerdan que él agarró su toallita, su balde, estando allí en la cena con los 12, y fue a lavar esos pies, que no era precisamente un spa de pies, eran pies sucios, llevados por caminos de polvo, en unas condiciones terribles, pero Jesús mismo tomó la toalla, tomó el balde y les enseñó a servir. Debemos tener siempre listo nuestro balde y nuestra toalla para saber dónde podemos servir. Finalmente, recordemos esa famosa frase que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Quisiera terminar con esta imagen, si me la pueden proyectar, por favor. Esta imagen me impactó hace muchos años cuando la vi por primera vez. Dice: el padre le dijo al hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le respondió, ten cuidado tú, recuerda que sigo tus pasos. Muchas veces podemos dar consejos, podemos hablarle a nuestros hijos, podemos darles indicaciones, pero ellos van definitivamente a ver nuestro modelo, a ver si somos coherentes con aquello que estamos transmitiendo. Como conclusión, podríamos pensar en lo siguiente: en este camino de vida, que nunca se nos olvide que hay un solo Dios, somos una comunidad, amarlo y amar su palabra y de servirle. Si siempre recordamos esta relación con Dios, tenemos la oportunidad como familias, como iglesia, de ser gran influencia en las siguientes generaciones. Sencillo, pero profundo, ¿verdad? Si conocemos a ese Dios, si grabamos su palabra, si la transmitimos, otras generaciones podrán seguir el buen camino. Preguntas que podríamos dejar para reflexión. ¿Qué vas a hacer para que esto no se te olvide, para recordarlo? Y la siguiente: ¿pueden otros ver reflejado a Jesús en nuestro estilo de vida? Alguien puede decir: me encanta lo que haces, me encanta cómo lo haces, me encanta la sonrisa que tienes, me encanta cómo manejas las cosas, cómo das un consejo, aún a pesar de estar sufriendo, de estar en dolor. Les invito a que oremos, pensemos, reflexionemos sobre esto. Señor, damos gracias esta mañana porque tú no nos dejaste solos, Señor, sino desde el principio tu plan de salvación, tu plan de amor, tu plan de reconciliarte con nosotros
siempre ha estado allí. Queremos recordar, Señor, en nuestro corazón, grabar, atar, hacerlo como un estilo de vida, tus enseñanzas, tu camino. Permítenos siempre, Padre, que nuestros pasos sean firmes, aún con equivocaciones, porque somos humanos, pero reconocer en esas equivocaciones que tú nuevamente, Señor, eres un Dios de oportunidades. Ayúdanos a transmitir ese legado de una forma inspiracional, de una forma vivencial, donde otros puedan, Señor, ver la congruencia entre lo que hablamos, entre lo que hacemos, y permítenos aprovechar, Señor, esa gran oportunidad que tú nos das y que nos has llamado como la gran comisión para llevar a otros hasta los confines de la tierra, Señor, y como dice tu palabra, acelerar tu venida. Te necesitamos, ven pronto. Amén y amén. Dios les bendiga.